Hola, bienvenidos a todos. Esta es otra jornada que vamos a tener aquí presentando una de las actividades culturales de la Embajada Española en Turquía. Hoy tenemos aquí a un autor que para mí es especial, es importante, es David Díaz Joyex. Para los periodistas sería una de esas fuentes con las que todos desearíamos hablar, porque él ha sido nada más y nada menos que observador de la aplicación de los derechos humanos para Naciones Unidas, y en toda su trayectoria profesional ha estado en los lugares más recónditos que hay por el mundo. Solamente podemos mencionar algunos de ellos. Ha estado en las cárceles donde había detenidos a algunos de los criminales de guerra serbobosnios, ha estado también en las prisiones donde estaban encerrados aquellos que habían perpetrado el genocidio de Ruanda. También ha estado con la comunidad LGTBI en Letonia. Hemos estado también leyendo en su libro todos los lugares en los que ha estado, y por eso ha escrito un libro que vamos a presentar hoy. Es el libro que tenemos aquí, Desde el lado incómodo de la frontera. ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Bueno, podríamos decir que a lo largo de tus años de trayectoria profesional que relatas en el libro, has llegado a conocer las vísceras de los conflictos. Has estado en lugares, pues desde África, también en los Balcanes, incluso en algunos sitios de Oriente Medio, y en tu libro hablas con franqueza. Hablas de la complicidad de la comunidad internacional, incluso de la tergiversación de las cifras que hace la Iglesia Católica, o la explotación de los recursos de algunas de las grandes corporaciones que hay en el mundo en zonas como África. Este libro es una recopilación, ¿no?, de todas tus misiones que has tenido como observador de los derechos humanos en el mundo, y es una recopilación de cosas que no gustan oír, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte, David, es ¿por qué decides dedicar tu vida a esa parte incómoda de la frontera? Pues para mí hay dos razones. La primera es desde pequeño entender que hay fronteras y que muchas veces son artificiales, que es lo que ocurre en mi familia. Yo tengo mis abuelos en Francia, y hay una situación de pequeño complicada, finales del franquismo, con estado de emergencia, y en Navidades vamos a abrir los regalos en Francia y los franquistas han cerrado la frontera, con lo cual me quedo sin Navidades y sin regalos y demás. Entonces ves que los abuelos están en un lado y tus padres en el otro, y empiezas a ver que aquí hay cosas que no funcionan, que no encajan, ¿no? Y luego ya más adelante es sobre todo viendo las noticias de la guerra en Yugoslavia, la necesidad verdaderamente de ayudar y hacer algo. Y fue muy sencillo, cogí un teléfono, me dieron un par de contactos, contacté con una ONG croata que estaba ayudando a refugiados y desplazados en Croacia, y me fui allí un primer mes, y desde entonces he seguido trabajando. Sí, yo diría que el libro arranca verdaderamente allí, en Croacia, como decías, en tu primera misión, que podríamos decir, como observador de derechos humanos, en el que a mí me llama la atención, ¿no?, porque cuentas que el primer día que llegas entras con un autobús precisamente en un momento en el que hay bombardeos, ¿no? Sí. Y se nota a lo largo del libro que es la guerra, el conflicto, bueno, pues que más te ha marcado, ¿no? ¿Cómo recuerdas esos años que viviste en Croacia, en lo que hoy es Bosnia y Herzegovina? ¿Cómo lo recuerdas? Pues sobre todo desde un punto de vista personal, porque yo empiezo a trabajar con refugiados y con esos refugiados te empiezas a hacer amigos, y esos amigos son de ciertos lugares, con lo cual lo que es un conflicto geopolítico para mí deja de serlo, porque Banja Luka ya no es una ciudad estratégica para los serbios en Bosnia, sino que es la ciudad donde vienen mis amigos Darío y Jasna, o Sanski Most. Si se libera o no libera, eso va a suponer que mi amigo Enes vaya a poder volver a casa o se va a tener que ir a exiliar en un tercer país, ¿no? Con lo cual hay un elemento personal donde ya deja de ser geopolítica y empiezas a entender que esto no son grandes líneas de historia, sino que esto tiene impacto muy, muy concreto en gente muy, muy concreta.
Sí, en los siguientes capítulos también queda patente esa labor que tienes como mediador en la resolución de conflictos. Hablas concretamente de una operación que hiciste con tus compañeros que duró 2 años de investigación, de documentación, para devolver las viviendas a sus propietarios originales después de las expulsiones étnicas que se habían hecho en varias zonas, y incides mucho en eso, lo explicas. La pregunta es, dentro de la resolución de conflictos, alguien como tú, que me imagino que tenían unas aspiraciones muy elevadas, ¿queda satisfecho en cómo se produce, pues eso, la resolución del conflicto de la guerra de los Balcanes? Yo creo que la respuesta es no, porque las guerras destrozan no solamente los edificios, sino todo el tejido social, ¿no? Y luego las heridas marcan de forma profunda. El tema es, como actor en este tipo de situaciones, es entender cuál es tu mandato y empujar ese mandato hasta los límites donde verdaderamente te lleven a problemas, ¿no? Es decir, en este contexto no nos limitamos a hacer lo que nos decía la oficina central en Sarajevo, sino que fuimos más allá y verdaderamente nos pusimos a investigar, y lo explico en el libro, con una hoja muy simple, cómo deshacer la limpieza étnica, ¿no? Es decir, quién ha sido expulsado de dónde, quién quiere volver y quién está viviendo en esa ciudad, ¿no? Entonces parece un poco, al principio, todo muy claro, los malos han sido expulsados y nosotros estamos dando acogida a los buenos que han sido expulsados por los otros, ¿no? Pero esa narrativa no encaja, porque te das cuenta de que los buenos, los pisos más caros y demás se lo han quedado las élites locales, ¿no? Y están manipulando a la distinta refugiados de tu grupo. Y entonces fue todo un trabajo de identificar persona por persona dónde vive y asegurarse que haya desalojos para que la gente pueda volver, ¿no? Pero la motivación no era geopolítica, la motivación es que tenía una señora de 65 años que venía religiosamente todas las mañanas a la oficina y con toda la educación del mundo. Ella había leído que había unos acuerdos de paz, que había Dayton, que había la OSCE, y la OSCE era yo y mi abogado, ¿no? Y nosotros teníamos, o sea, era muy personal. Esa persona sabía y venía con su presencia a meter una presión verdaderamente increíble, con toda la educación del mundo, para que yo hiciera mi trabajo. Y es esa motivación la que te empuja a decir, bueno, yo voy a hablar con el concejal de urbanismo y no me voy a levantar de la reunión hasta que consiga lo que quiero conseguir. Con lo cual aprendí a tener muy buenos desayunos para aguantar reuniones lo más largas posibles hasta extenuar al otro, ¿no? Bueno, pero hay cosas que se consiguen, pero me imagino que otras no las conseguíais. Hablabais de, por ejemplo, de unas mezquitas que se habían destruido y, sin embargo, solo se consiguió reconstruir una. El resto se convirtieron en parkings, ¿no? Que lo comentas mucho. ¿Qué cosas recuerdas, qué cosas te quedaron así clavadas que no conseguisteis en la resolución? Pues lo que cuentas de las mezquitas es muy interesante. Es en la parte de Zvornik, que está a 30 kilómetros al norte de Srebrenica, que quizás es más conocido para la gente más general, y ahí lo que conseguimos no es no que la mezquita, que era una mezquita otomana del siglo XV, no que se reconstruyera, pero es que ellos querían, los serbios nacionalistas que controlaban esa ciudad, querían hacer un centro comercial y a través del centro comercial romper todo el trazado urbanístico de la ciudad, con lo cual en la antigua zona vieja se hubiera completamente desaparecido, incluso las calles, ¿no? Y ahí es cuando entras en temas de casi de provocación a las autoridades para descolocarlas, ¿no? Y me decían que era un plan establecido en 1972 en la Yugoslavia de Tito y demás, cuando es completamente absurdo que en la Yugoslavia de Tito se hubieran a demolir una mezquita. Entonces les provoqué diciendo que os habéis equivocado de plan urbanístico, no es el del 72, es el del 92, ¿no? Entonces se cabrean y demás. Pero con eso conseguimos parar esa construcción y asegurarse. Pero sí te quedan muchísimas cosas en el tablero.
tuvo una mujer que no conseguí que le devolvieran su pensión porque no tenía, era del grado del grupo étnico distinto, y el lado humano donde verdaderamente te llega verdaderamente al corazón cuando te explica esta mujer que los que le están quitando ahora la pensión, ella había sido profesora en esa ciudad y esos habían sido sus alumnos, ¿no? Y esas situaciones verdaderamente trágicas y humanas que ves donde se rompe todo el tejido social y lo difícil que es volver a construirlo, ¿no? Sí, otro de los escenarios de posguerra que hablas en el libro es el terrible genocidio de Ruanda, el terrible exterminio, ¿no?, de la población tutsi, y ahí hablas del abandono de las víctimas por parte de la comunidad internacional. ¿Cómo deberían los líderes de las principales potencias haber actuado en ese momento? Bueno, hay temas muy complejos, ¿no? El más complejo de todos es la intervención que tuvo Francia con la operación turquesa, supuestamente en ayuda humanitaria, pero que en realidad lo que hizo fue parar la ofensiva Tutsi, que es la que estaba parando el genocidio, ¿no? Macron, curiosamente, ahora ha hecho toda una comisión de historiadores abriendo los archivos y ha hecho un trabajo verdaderamente, yo creo que bastante loable, de afrontar la verdad del rol que ha tenido Francia, si no en apoyo directo, verdaderamente de connivencia con un genocidio claro, que era conocido por los servicios de información de la República Francesa. Pero, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué Francia actúa así? Por una pérdida de influencia, según estamos hablando, Kigali ahora está llevando la cumbre de la Commonwealth, curiosamente. Entonces ha habido un cambio de influencia por parte francesa a parte americana de forma clara, ¿no? Y es ese pensamiento todavía colonial sobre África que Francia tuvo en ese momento. En todo ese tiempo, en los años 90, ¿no?, que bueno, era la guerra de los Balcanes, era la primera guerra que había en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, era otra manera, ¿no?, de resolver los conflictos. Parece que ahora estamos en un momento de mayor militarización, ¿no?, que se está militarizando todas nuestras fronteras, se están ampliando las organizaciones militares, incluso, bueno, hemos vivido en los últimos años guerras que parece que nunca terminan, ¿no?, la guerra de Siria, Yemen, en las que los intentos de establecer unas negociaciones de paz han fracasado. Parece que la sociedad de naciones en toda esta cuestión sí que está fracasando. ¿Crees que nos dirigimos hacia una nueva era? Después de, por ejemplo, me refiero a la intervención rusa de Ucrania, ¿a una nueva era peor que la anterior? Yo pienso que sí, yo pienso que estamos llegando a un fin de ciclo que se abrió con la caída del muro y un restablecimiento, pero por lo menos priorización de los sistemas democráticos y de los derechos humanos, donde hay un verdadero esfuerzo, donde se cierran ciertos conflictos que quedaban sobre la Guerra Fría, como puede ser en Congo, puede ser en Angola, en Mozambique y demás, pero estamos verdaderamente, para mí, asistiendo a una deteriorización de ese mundo con una agenda prodemocrática, y creo que la Unión Europea está teniendo unos errores bastante colosales respecto a cómo lidiar, sobre todo, con la democracia interna dentro de la Unión Europea. Sí, también hay otras partes de tu libro que son aplicables a la estricta actualidad. Hablas de esas políticas contra las supuestas minorías de Francia. Digo supuestas porque, bueno, nos referimos a musulmanes y gitanos que son ciudadanos de pleno derecho, pero que sí que son utilizadas por los políticos, en este caso Valls, digamos, bueno, pues para dividir a la población, ¿no? En concreto dices para atizar el miedo incriminando a un pueblo. Esto es algo que estamos viendo, lo hemos visto en Europa, ¿no?, en los últimos años, cómo se ha criminalizado al refugiado, al musulmán, ¿no?, y lo que hemos comprobado es que efectivamente el odio moviliza. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, yo creo que nos dirigimos más en esa dirección que en la contraria. Estamos viendo cómo los líderes, y Manuel Valls es un caso muy concreto, de que en vez de liderar
explicando a la opinión pública lo que es positivo y lo que no es negativo, estamos viendo que los políticos, en vez de enfrentarse a la opinión pública y decir qué es lo que piensan, están simplemente siguiendo las encuestas. Y entonces, a mí me faltan políticos que verdaderamente se enfrenten y sean capaces de decir a la gente las cosas que no quieren oír. Y ahí es donde muestras liderazgo, ¿no? Se ve en una famosa película con Mandela, con un tema menor, pero también es un tema importante de cómo integrar a la minoría blanca en Sudáfrica una vez que tienen el poder, ¿no? O lo ves con Mitterrand, que no es un presidente de mi elección, pero lo ves con Mitterrand, sus primeras medidas es la abolición de la pena de muerte en Francia, con 80% a favor de la pena de muerte. Esto ahora sería impensable que un político, su primera posición fuera algo que el 80% de la gente... entonces yo echo de menos esos políticos que se enfrenten y digan y lideren y con moderación hacia elementos que respeten los derechos humanos. Pero si te fijas, los políticos, cuando se meten con gente, tienden a meterse con los más vulnerables. O son minorías económicas, o son refugiados. Incluso en España tenemos la especialidad que políticos de extrema derecha se metan con niños. Es decir, un partido político se mete con niños, que son encima refugiados y con carácter de especial protección, ¿no? Entonces, es curioso cómo los que supuestamente son en posiciones de poder se suele meter contra los que menos poder tienen, ¿no? Pero es muy efectivo, ¿no? Porque efectivamente moviliza y ahora mismo las audiencias, los electorados se mueven con el enfado, se mueven con el odio. Sí, yo quiero creer que mucha gente está empezando a reflexionar. Yo creo que hay varios movimientos de reflexión respecto a cómo nos vemos sobre las redes sociales, cómo no verdaderamente creer todo lo que vemos, y yo quiero creer que cada vez más empieza a haber un poquito más de reflexión, aunque no mucha, pero un poquito más de reflexión en cuanto a qué es lo que vemos y no necesariamente creer todo lo que nos dicen, ¿no? También hay parte de tu trabajo en Amnistía Internacional, forma parte del libro, en los últimos capítulos. Bueno, como he comentado antes, vais a algunas marchas, ¿no?, del orgullo LGTBI en Letonia. La pregunta es, bueno, realmente en Amnistía también hay un capítulo en el que hablas del atentado que hay en Madrid, ¿no?, el 11 de marzo de 2004, y un poco toda la cuestión de ETA, ¿no? O sea, al principio se pensaba que era ETA, después empezaron a aparecer pruebas en las que se comprobó que la motivación era yihadista. Entonces, dentro de Amnistía, ¿cuál fue el papel que tuvieron en el proceso de paz? Vale. Hay varios temas. Sobre las marchas Orgullo, verdaderamente un trabajo de reflexión, de decir dónde puede estar Amnistía para que hagamos una diferencia, ¿no? Y escogimos los países bálticos, que eran muy homófobos, y cómo en 20 años eso se ha dado la vuelta gracias a sobre todo los activistas locales, pero con apoyo de Amnistía, y Amnistía movilizando también a las distintas capitales, ministerios de Asuntos Exteriores y demás, para que los embajadores estuvieran presentes y demás, ¿no? Respecto al 11M, yo aprendí a verdaderamente la importancia de mantenerse tranquilo y de analizar los hechos, no dejarse llevar por los sentimientos, ¿no? Y yo, como creo que muchísimos españoles, tuvimos una reacción inmediata de pensar que esto era ETA, ¿no? Y estar confrontado no solamente a compañeros que me dijeron desde la primerísima hora que eso no encajaba, y luego un proceso interno de redacción del primer comunicado que hizo Amnistía junto con los compañeros de Madrid. Yo estaba en Londres, y donde se acuerda no decir que ETA es el responsable de ese atentado. Se deja en el aire, y por supuesto condenamos ese atentado como posibles crímenes contra la humanidad, dado la amplitud, ¿no?
Pero más allá, para mí Amnistía ha sido muy importante por poder devolver a mi querido País Vasco un poco el conocimiento que he tenido todos estos años, ¿no? Y en concreto ha sido poder hablar con gente del mundo abertzale. Y era en un momento donde estaba claro que ya había negociaciones de paz, no teníamos información concreta, pero era bastante evidente que había cierto tipo de negociaciones, bien en Ginebra o bien en Oslo, y poder iniciar discusiones con abogados abertzales, de ver ellos un poco cómo veían el proceso, y en concreto tuve una conversación con uno de los abogados en el que yo les pregunto si verdaderamente están preparados a confrontarse con la violencia que ellos han creado en los pueblos y demás, porque los pueblos en el País Vasco son muy pequeños y nos conocemos todos, ¿no? Y era evidente por la respuesta que no estaban preparados para nada, ¿no? Porque seguían un poco con la misma narrativa. Sin embargo, recientemente he estado trabajando en el País Vasco con algunas asociaciones que ellas están liderando un trabajo de recomponer ese tejido social al que me refería antes, ¿no? Por unas obras de teatro, que esas obras de teatro presentan cuáles han sido los elementos de violencia en ese pueblo, y las distintas partes de la sociedad pueden parar la obra y decir, yo es que esto lo he vivido de una forma distinta, y entonces los actores vuelven a hacer la obra modificando, incluyendo los distintos puntos de vista, porque no hay una verdad, hay diversas vistas, y es volver a hacer una obra de teatro donde todo el mundo se vea incluido en las distintas capas freáticas de la violencia que hay, ¿no? Y eso me parece súper interesante. La justicia restaurativa también, ¿no? También, no solamente la condena a Letarra, sino se ha visto una película muy famosa, Marixel, donde se ve ese proceso de reconciliación de uno a uno, ¿no? Y es como quitar un fusible, porque si dos personas han tenido un episodio de violencia y esas dos personas se reconcilian, quitas la posibilidad de manipulación por el resto de partidos políticos o movimientos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece una forma muy interesante de lidiar con conflictos, que no es por lo alto, sino que es por lo bajo, ¿no? Y volvemos a lo de siempre, a lo humano, ¿no? Al uno a uno, ¿no? A que esta persona tenga un problema con esta otra, si ellos consiguen solucionar o mirar hacia adelante, mejor, ¿no? Y he visto en conferencias, una última en San Sebastián hace muy poco, donde había distintos representantes políticos y eran todos, estaban hablando de una forma, diciendo lo que querían decir, y al mismo tiempo intentando no dañar a los demás y que todo fuera inclusivo, ¿no? Y me pareció una prueba de madurez política, que me parece interesante y que me parece disonante con la manipulación política que sigue habiendo de este tema en la política nacional, ¿no? Entonces, yo creo que en el País Vasco estamos solucionando nuestros problemas, aunque bueno, hay gente por ahí en Madrid que quiera todavía hacer ruido con estos temas, ¿no? Bueno, ahora mismo estás de director de programas en Article 19, que es una ONG por la libertad de expresión. Y también se nota en el final del libro, los últimos capítulos tratan un poco el tema de la libertad de expresión, ¿no? Del periodismo. Te reúnes con periodistas que están amenazados por el narco en México, también en Túnez te reúnes con la jefa del grupo editorial dominante, ¿no? Que no aceptan que vayan a perder los privilegios en toda esa transición democrática. Entonces, bueno, se nota, ¿no? que ahora te estás dedicando a eso, al tema de la prensa. Todos sabemos que ya la información no se consume solamente en los medios principales, ahora mismo hay otras plataformas, como hablamos lo de siempre, ¿no? Lo de las redes o también Internet, donde se consume la información y donde esta información pues, no tiene filtro, ¿no? Entonces aparece la gran arma de la desinformación, que es utilizada no solamente por políticos, sino también por corporaciones,
¿Tenéis vosotros proyectos sobre la desinformación, para combatir la desinformación? Sí, sí, nosotros hemos estado trabajando desde el principio. Hemos sido quizás la cocina que ha estado detrás de que varios relatores de derechos humanos especializados en libertad de expresión saquen una declaración conjunta de cómo combatir la desinformación. Y la receta es muy clara. Queremos menos censura por parte de los gobiernos de redes digitales, porque no es una buena receta decir al Estado lo que podemos decir o no, sino dar más herramientas a los ciudadanos para que analicen verdaderamente qué es lo que están viendo o no y lo puedan contrastar. Y es un trabajo a larga duración. Varias de las soluciones que ha hecho, por ejemplo, el gobierno de Alemania es multas a las grandes plataformas digitales si hay contenidos de desinformación o si hay contenidos de derecho del odio, pero no están bien definidos, con lo cual bajo una multa yo soy una plataforma y en vez de que me multe Alemania con unas multas sustanciosas, voy a preferir empezar a censurar por doquier. Y lo que estamos viendo es que muchas de las minorías, muchas de las gentes que dice cosas que no gustan al grupo mayoritario, terminan por ser censuradas, ¿no? Y la libertad de expresión incluye precisamente cosas que la gente no le gusta oír, y eso no es necesariamente ni delito de odio ni desinformación. Claro, pero ¿cómo censuras la desinformación? ¿Y quién lo decide? Porque habrá desinformación que para una parte es información, para la otra es tergiversación. Entonces, ¿quién es el árbitro Exactamente, el árbitro tiene que ser un juez y ante casos muy específicos, bajo la ley del derecho internacional de derechos humanos, que establece unos estándares muy altos, ¿no? Para limitar la libertad de expresión. Es un tema quizás un poco demasiado técnico, pero en realidad no puede un político decidir qué es lo que es información o desinformación. Y es importante incluso ser sometido a desinformación para que la gente pueda analizar y decir, bueno, esto es una barbaridad, esto no tiene sentido. Y yo creo que hay que apoyar más en educación, y lo digo en serio, porque mucha gente me mira como diciendo, bueno, sí, pero en educación, pero David, ¿estás en serio? Sí, estamos en serio, es decir, educación no solamente a los chavales, sino a la gente mayor, de un espíritu crítico ante las noticias que recibes y ver un poco. Luego hay otro tema también técnico, que es el tema de los algoritmos utilizados por las plataformas, que ese también habría que mirarlo, ¿no? Bueno, al final siempre se dice, ¿no?, que es Rusia un poco quien está en cabeza de la desinformación. Me imagino que vosotros estaréis analizando todo lo que ocurre en las redes, en los medios de comunicación. ¿Es realmente así? ¿Es Rusia quien hace más uso del arma de la desinformación o también son otros países e incluso corporaciones privadas las que ya están utilizando, bueno, la mentira, la manipulación para... Sí, está bastante extendido. De todas formas, aunque los hagan otros, yo creo que hace falta mirar en concreto a Rusia en el punto en el que ha llegado, ¿no? Es decir, Rusia ha obligado a los periodistas a mantener la línea oficial del Kremlin bajo pena de prisión. Tienen la censura de forma masiva en Internet, llevan varios años, más el impacto que tiene la ley de agentes extranjeros, no solamente a organizaciones, sino a personas, ¿no? O sea, hay personas rusas que son activistas de derechos humanos y les han declarado a ellos como si fueran agentes extranjeros, ¿no? A mí me hace mucha risa porque tengo varios colegas que trabajan, activistas de derechos humanos rusos, y más ruso que ellos yo la verdad es que no conozco, ¿no? Pero volviendo al tema, yo creo que hay que ver las cosas desde quién censura primero y luego quién emite de forma proactiva información, ¿no? Y cómo combatirlo, ¿no? Y creo que ha habido muchísimas iniciativas en los últimos 10 años de cómo desmontar bulos que van circulando por Internet, ¿no? Las hay en España, pero hay muchísimos otros países, ¿no? Y donde los bulos más digamos, burdos, al día siguiente tienes que decir, este bulo que circuló ayer, te lo desmontamos aquí y te vamos diciendo qué es lo que hay y no. Y eso va creando una bola de nieve donde la gente cada vez más es más consciente de decir, bueno, a ver qué es lo que estoy viendo, esto es cierto o no. Incluso
en la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, se ha visto cómo ha habido una circulación masiva de vídeos completamente falsos con la narrativa contraria por parte de Rusia, y cómo las organizaciones o bien de derechos humanos o organizaciones especializadas en desinformación a las 2 horas o las 3 horas o al día van desmontando, no, este vídeo que habéis visto ayer sobre una matanza que lo han cometido los rusos, que los rusos dicen que son los ucranianos que han visto moviendo cuerpos, etcétera, etcétera, no concuerda, no son los sitios. Lo hemos visto también con Israel y la matanza de la periodista de la CNN, donde el gobierno israelí dice que quizás han sido los palestinos, cuando todas las informaciones previas, preliminares que había, era claramente desde posiciones israelíes, ¿no? A base de contrastar posiciones de vídeos, geolocalización, etcétera, etcétera. Pero parece muy difícil de combatir, ¿no?, la desinformación. O sea, al final hace falta, pues eso, colaboración de los gobiernos, de las plataformas y está el tema de la libertad de expresión, que parece muy Nosotros lo que estamos liderando es un esfuerzo por convencer a las plataformas de las redes sociales para que introduzcan los estándares de derechos humanos. Y no esto puede hacer daño, ¿no? Los británicos acaban de sacar una ley, leyes contra el daño posible en Internet, ¿no? Pues hay cosas que ya hay estándares claros, ¿no? Como por ejemplo quitar información sobre suicidio porque puede afectar a los jóvenes, etcétera, ¿no? O pornografía porque puede afectar a los chavales y demás. Pero más allá, cuando ya entramos en temas políticos, hay que tener mucho cuidado, porque muchas de las cosas que yo puedo pensar pueden ser molestar a muchísima gente, pero es que tengo derecho yo a expresar lo que digo, ¿no? Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? A volver a los derechos humanos, a los estándares específicos de libertad de expresión y asegurarnos que esos sean respetados, ¿no? Y al mismo tiempo eliminar los contenidos que puedan hacer daño o que puedan llamar a la violencia contra un grupo determinado, etcétera, etcétera, ¿no? Que ha habido casos donde, pues, por ejemplo, en Hungría ha habido casos donde alcaldes han llamado a una población que ya estaba muy en manifestación contra los gitanos, les han incitado directamente a hacer un pogrom contra la comunidad gitana, ¿no? Ese es el tipo de discurso que es tan nocivo que hace falta limitar, ¿no? Y los estándares están muy claros ahí. Bueno, pues David, muchas gracias. Me ha encantado el libro, ya lo he comentado, hay de todo, hay pues eso, todas sus misiones en lugares de muy difícil acceso, nos habla de derechos humanos, nos habla de guerra, resolución de conflictos, libertad de expresión, es un libro del que se aprende y muy recomendable desde el lado incómodo de la frontera.